días a todos y todas. Al ser las 10 de la mañana, 00, me da muchísimo gusto introducirles en este espacio que vamos a compartir en horas de la mañana. Mi nombre es Diego Quiroz, yo soy consultor para Franklin Covey y me corresponde el desarrollo de este webcast que denominamos o definimos como título Prosperar en la disrupción, el papel del liderazgo para convertir en la oportunidad. Este, la intención de nuestro ejercicio ahorita es trabajar durante los siguientes 60 minutos en el desarrollo de este esquema. Me gustaría montones tener una interacción continúa con ustedes a través del chat, que esas son el par de lineamientos de lo que vamos a trabajar hoy. Número uno, la interacción va a ser a través de chat. Tenemos un volumen importante de participantes y estamos muy agradecidos de que nos acompañen y atiendan la invitación que les giramos. Yo estoy atento de manera continua al chat y voy a realizar una serie de consultas abiertas y me encantaría conocer sus criterios. E igual en el desarrollo de lo que vamos conversando, si tienen algún comentario, también voy a estar muy atento para poder incorporarlo dentro de la dinámica. Al finalizar la sesión, nosotros vamos a estar compartiendo un material asociado a la temática. Vamos a compartirles una guía que se llama Cómo los líderes convierten la disrupción en la oportunidad, que es la base de lo que vamos a conversar el día de hoy. Y bajo ese esquema, tener la posibilidad de que nos acompañen. Ya al final vamos a tener el QR en el cual lo pueden descargar y pues profundizar. Vamos a estar con soporte también vía chat si tienen alguna consulta o tienen alguna dificultad en materia de lo que vamos desarrollando. Tenemos el equipo que también nos está apoyando. Entonces, con esta breve introducción, bienvenidos a quienes están ingresando ahorita, en los últimos 2 minutitos nuevamente. Les reitero, mi nombre es Diego Quiroz, soy consultor y vamos a conversar sobre este tema durante los siguientes 60 minutos. Arranco entonces. Vamos a ver, les voy a colocar en pantalla una imagen y quisiera a través del chat, si eso les resulta cercano y si es algo que tal vez de chicos o de grandes, no necesariamente solo de chicos, tuvieron la posibilidad de utilizar o también es quizá, y aquí no le estamos haciendo promoción al asunto, pero si tuvieron la posibilidad o han tenido la posibilidad de que personas allegadas también hagan uso de de lo que representa esta imagen, ¿ok? Quisiera ver si lo tienen claro. Tal vez un par de comentarios. ¿Les suena familiar la foto en alguna medida? Más, si alguno quiere contar algún detalle, ¿les suena familiar? Lo colocamos en el chat de la reunión, claro y familiar. Muy bien. Artemio, bienvenido. Buenas tardes. Eso, Eric, ve, yo soy de esos también. Y doloroso Majarlo. Tenemos de todo, tenemos las experiencias, es más, y por eso les digo que es un tema presente, no solo es un tema de cuando éramos chicos. Yo fui fan enteramente de los Legos y era, pues obviamente las cosas han venido cambiando, pero aún así, pues en alguna medida se mantienen vigentes. Les muestro este esquema y me da mucho gusto que se sientan sobreviviendo y no nos tragamos una pieza. Bien, Artemio, o el tema del accidente con chiquillos, ir a sacarlos de la nariz, particularidad importante, ¿verdad? Y yo comparto con Román. Es más, a veces uno se antoja, tengo un par de muñequillos aquí encima de la mesa. Este tema de los Legos, que va a ser la base histórica un poco de cómo vamos a ir desarrollando este tema de ilusiones, cuento una noticia para todos aquellos amantes de los Legos, que si no, no sé si lo sabían, pero resulta que en algún momento de la historia, momento específico, en el año 2003, Lego estaba al borde de la quiebra. A pesar de todas nuestras buenas experiencias previo a eso, estamos hablando que fue hace 23 años. Luego llegó un momento en el que la cosa no estaba caminando como tenía que caminar.
y empezó a innovar, entre comillas, y empezaron a expandir el negocio mucho, mucho más allá de los tradicionales bloques de construcción. Entonces se metieron en temas de ropa, relojes, parques temáticos. Me imagino que en alguna medida ustedes en esa época, quienes generacionalmente coinciden con esa temporada, vieron líneas de productos. Había juguetes nuevos e incorporaban un montón de referencias al catálogo para poder, dentro de lo que ellos consideraban o caracterizaban, innovar. Resulta que esa innovación o de toda esa incorporación o ampliación de catálogo no necesariamente generaba el ingreso que ellos consideraban que tenía que generar. Entonces, se encontraban invirtiendo, invirtiendo e invirtiendo y el retorno de lo que estaban invirtiendo, pues por ningún lado se visualizaba. Y se encontraron con una gran disyuntiva. Bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer si al final estamos tratando de innovar? Y aquí es donde viene el primer cuestionamiento. No les voy a dejar la historia a medias, vamos a ir desarrollando un poco a partir de los parámetros que están definidos en nuestra guía de disrupción, cuáles fueron los pasos que fue generando Lego para llegar al final que les voy a contar también en el momento en el que ya estemos al cierre de las acciones ejecutadas. El primer cuestionamiento que nos hacemos y que me gustaría este, conocer sus criterios es el siguiente. Lo podemos manejar en el chat de la reunión nuevamente, así como arrancamos con el asunto del Lego, ahí los voy leyendo. Como una empresa, en este caso una empresa como Lego, que fue tan exitosa, voy a hablar del fue, ahorita entramos a la realidad porque Lego sigue existiendo. ¿Cómo una empresa puede innovar tanto y fracasar al mismo tiempo? ¿Qué opinan ustedes? Porque esa fue la estrategia en 2003. Tenemos una situación de mercado, competencia fuerte, los tiempos van cambiando. Bien, entonces ya arrancamos. Don Javier nos dice, salirse de su core business es una de las alternativas. ¿Qué otras? ¿Cómo una empresa puede innovar y fracasar? Ay, pucha, o sea, que me brincó. Cuando quiere innovar, pero sin medir la necesidad del cliente. Esa está buenísima, Jairo. Rentabilidad. No basta con innovar, sino que debe saber aplicar y ejecutar debidamente los procesos de innovación. Excelente, Rosa. Y Jocelyn plantea, y ese me encanta, no escuchar la voz del cliente, porque puede ser que a nosotros nos parezca muy interesante, nos parezca muy bonito, pero no necesariamente sea lo que el cliente está buscando. Nos podemos encontrar innovar es un proceso continuo, coincido completamente con lo que dice Francesco. ¿Y qué otra tenemos? ¿Cómo puede una empresa innovar tanto? Me encanta, la empatía es esencial como la base del design thinking, muy bien. Fallas en la investigación, planificación y ejecución, nos dice Yadir. Análisis de mercado y necesidades, que coincide un poco con lo que estaba mencionando Jocelyn anteriormente, que lo menciona Giovanni. Adaptarse a las tendencias del mercado. Tenemos impresionantes retos, ¿cierto? Esos impresionantes retos nos llevan a una necesidad de ajuste, bien, no ajustarse a las generaciones, como plantea Natalia, ya que nosotros, bueno, yo soy generación grande y aún así soy fanático, pero tenemos que irnos ajustando porque no soy un fanático como lo era con los mismos gustos que tenía hace 20, 25 años. No tener responsabilidades claras entre los participantes. Claro, en el momento en el que yo empiezo a darme cuenta de que mi innovación empieza a fallar, porque yo no, 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 tal vez puedo encontrarme con todos esos comentarios que ustedes hacen ahí de manera muy acertada y tal vez la cosa no camina. Entonces, en el momento en el que la cosa no camina, me empieza a afectar. Y aquí es donde les coloco una frase, un ojo, ¿verdad? Sin dejar, y aquí le pongo no tener responsabilidades claras entre los participantes, nos dice Kimberly, innovar en demasiadas direcciones, y me gusta, Leonard, innovar en demasiadas direcciones puede dispersar recursos y hacer que ninguna iniciativa tenga éxito. Es importante medir el resultado, nos plantea Artemio. Vean lo que plantea Stephen y Mark Covey nos dice que cuando la confianza disminuye, la velocidad disminuye y los costos aumentan. Resulta que si yo estoy haciendo un proceso de innovación y que puede encontrarse con barreras como las que ustedes acaban de mencionar de manera súper acertada y las cosas no me salen, la confianza puede empezar a disminuir. Y alguien aquí lo dijeron netamente, adaptarse, Ricardo Fuentes fue adaptarse a la tendencia del mercado.
En la frase interior tengo al retrasar el reconocimiento de que el mercado había cambiado, el ego perdió velocidad para responder y aumentó el costo de esa demora. Y claro, cada paso que daban fallido en esa época generaba un efecto adverso a nivel de confianza, porque yo ejecuto una acción dentro de sus parámetros bien estructurada y esa acción no tiene el resultado que esperamos. Ahí empieza la cosa a complicarse. Entonces, cuando nosotros hablamos del tema de disrupción, el tema de disrupción tiene una particularidad. Cuando yo voy a ingresar o a generar una nueva alternativa, y se mencionó clarísimo, espérese que lo encuentro porque el mensaje que les voy a mostrar a continuación, alguien lo mencionó, bueno, es más, Xavier lo mencionó en salirse de su core business. Vean esta, como si hubiéramos venido estudiados, la disrupción no exige abandonar los principios, exige volver a ellos para responder mejor, aún mejor al cambio. Nosotros vamos a conversar hoy sobre el tránsito de un proceso disruptivo y este tránsito de un proceso disruptivo tiene 5 etapas, se las muestro a continuación. Cuando nosotros hablamos de la disrupción a la oportunidad, nos vamos a encontrar, como en el caso del ego, con un mercado exigente, un mercado que cambia generacionalmente, que ustedes también lo mencionaron de manera súper acertada, y esos cambios generacionales nos obligan a entrar en esta dinámica de disrupción. ¿Qué voy a hacer distinto? Pero esa disrupción le tengo que tener el cuidado de lo que anteriormente mencioné. No abandonemos nuestros principios. Exijamos volver a ellos para responder aún mejor. ¿Cuál es nuestra esencia? Son 5 pasos los que vamos a conversar sobre este tránsito. Primero, tenemos que contar con la claridad de que la disrupción es la nueva normalidad. Realmente el proceso disruptivo en la actualidad y la forma en la que se están manejando los negocios hoy día implican tener claridad de que estos cambios son rápidos y son permanentes. El segundo hace referencia a anclar la organización a su propósito, es decir, desde dónde parto yo, poco la discusión como la arrancamos, reinventar el liderazgo y la mentalidad organizacional como estrategia, distribuir el poder y acelerar la adaptación y aprender más rápido que el cambio. Estos son los 5 pasos o el tránsito que nosotros tenemos o es una alternativa de tránsito que nosotros podemos optar para poder alcanzar la meta que tenemos estructurada según el giro de negocio en particular. Vamos a ir trabajando sobre cada uno de ellos y explicando qué decisiones se tomaron. Vamos a ir viendo también cómo Lego fue trabajando sobre este mismo esquema y hasta dónde llegó con la línea de ejercicio particular. Quiero arrancar con una nueva pregunta y esta es una pregunta más orientada hacia sus propias realidades. ¿Su organización tiene la claridad de propósito suficiente para mantenerse relevante en un entorno de cambio constante? Me gustaría leerlos. ¿Ustedes consideran que su organización tiene la claridad de propósito suficiente para mantenerse relevante en un entorno de cambio constante? ¿Qué opinan? ¿Estamos listos para efectos de esto? Porque cualquier giro de negocio que nos reúna hoy, tenemos bastantes participantes y no tengo la posibilidad de ver de cuántas organizaciones en este momento, pero sé que son muchas. Y tenemos alternativas y me encanta. Ya arrancamos con Natalia, trabajamos en transformación digital y cultural y es un reto ir al día. Ese está buenísimo. Ya Natalia nos manda un, un primero, como un warning de la realidad que estamos teniendo. ¿Quién más? Organización tiene claridad, la claridad de propósito suficiente para mantenerse vigente. Alejandra lo plantea, el reto cultural es uno de los más grandes. Pucha, cambia duro. Fijar propósito es lo esencial, dice Rosa, uno de los 7 hábitos de las personas altamente efectivas. Bien por esa, Rosa. Más hay que ponerle corazoncito a Rosa, Ana. No, los otros están súper bien. Pero sí, efectivamente, fijar el propósito. Vamos a ver, estamos en ese proceso por el cambio de comité directivo, por ejemplo, claramente digitalizarse y adaptación de la oferta. Ojo, la digitalización, claro, Jair, estamos todos en eso actualmente. Es importante identificar y desarrollar los agentes de cambio. Se vuelve un reto significativo. Entonces, cuando nosotros enfrentamos el proceso disruptivo, a veces tenemos la posibilidad de anticiparlo, en otras ocasiones
el asunto nos cae de golpe y tenemos que estar listos como organización para poder en cada uno de los accionarios que van en esa dirección responder de la mejor manera. Las organizaciones, sí, en términos financieros se sacrifica la calidad en función del costo, como cuando hay reducción de recursos y eventualmente la inteligencia artificial será tan eficiente que la calidad volverá al nivel requerido. Eso nos comparte Fernanda y muy buena línea. Y esto que menciona Fernanda, la inteligencia artificial va a ser parte de la discusión que viene en este punto número uno al que voy a entrar sobre aceptar la disrupción como la nueva normalidad. Giovanni nos dice, debe ser predictivo y adaptativo, no tener una estructura cuadrada. Me encanta. Vamos, tenemos que ser flexibles con lo que se viene. Entonces, en el desarrollo, y aquí el comentario que nos hace Fernanda introductorio en el chat, nos plantea el primer paso del tránsito de la disrupción a la oportunidad, aceptar la disrupción como una nueva normalidad. Y aquí es donde nosotros nos hacemos el primer planteamiento, ¿verdad? ¿Cómo evitamos la disrupción? De hecho, el ejemplo que coloqué en pantalla refiere al tema de la inteligencia artificial, porque este es un cambio disruptivo que afecta a todos los negocios indistintamente de su naturaleza. Y no me aventuro a decirlo por decirlo, sino porque es una realidad latente y la evidencia lo demuestra. Estamos muy recientes en el tema de la inteligencia artificial. Si acaso tenemos un par de años y creo yo que estamos en un proceso de comprensión, ¿verdad? De cómo viene esto. Pero ¿será que yo puedo evitar la introducción de la inteligencia artificial en el giro de negocio? ¿Será que yo no, que yo digo, no, no, el tema de la inteligencia artificial no es conmigo? Es muy difícil. De hecho, el 45% de los CEOs cree que su empresa no será viable dentro de 10 años y continúa operando como hoy. Y este es un survey de hace 2 años, o sea que la inteligencia artificial hace 2 años, eso es el Global CEO Survey de PricewaterhouseCoopers en el año 2024, y en ese momento ya estábamos hablando de que hacía 10 años no estaba, la organización no iba a operar como hoy. Efectivamente, ya es algo que en ese momento preocupaba y ahora, y además, este comentario de Eric que nos coloca en el chat es súper bueno. Ya no estamos en posición para hablar de la idea como algo futuro. Esa postura me parece totalmente correcta. ¿Por qué? Porque ya es algo que está. Y efectivamente, Leonardo nos dice, la disrupción no se evita, se anticipa y se debe liderar desde buena forma. Ahí es donde, es más, los dos, casi como viniéramos estudiados todos, esto me encanta. Estamos anticipando, entonces el asunto no es evitarla, es cómo desarrollamos organizaciones capaces de prosperar dentro de ella. Entonces los dos últimos comentarios, el de Eric y el de Leonard, tienen total certeza. No es un tema, pues, si tomamos como referencia el tema de la inteligencia artificial, como algo que mira, como que ahí viene, sino que ya estamos. Y el segundo, no podemos evitarlo, que es lo que menciona Leonard en su comentario. Lo tenemos que liderar de buena forma, ¿verdad? Entonces, es importante prepararse, y voy ahí con Fernanda, es más, ustedes me están haciendo este proceso completo, cómo nos preparamos nosotros como líderes y colaboradores en la organización y para que esto nos permita afrontar estas actividades. O sea, no podemos evitar que esto ocurra, que es lo que menciona Verónica. Los procesos solían ser un poquitito más lentos. Entonces aquí les pongo el ejemplo. El modelo tradicional, las fechas quizá pueden variar en cuanto al rango, pero coloco 90 a 2010. La estabilidad en las empresas, anteriormente teníamos más tiempo, entonces nosotros teníamos un ciclo de estabilidad, se venía un proceso de cambio y luego decía, bueno, este cambio cuando lo superemos, vamos a tener una nueva estabilidad y cuando enfrentemos un nuevo cambio, lo incorporamos y tenemos una nueva estabilidad otra vez. Vamos a tener un poquito más de tiempo para adaptarnos, pero resulta que la cuestión ya no camina así y lo tenemos todos claros, ¿verdad? Nosotros tenemos un proceso que es totalmente disruptivo y que va a ser todavía más veloz de lo que es ahora. Ahora no tenemos tiempo para descansar porque no hay rectas, son puras curvas. Nosotros tenemos una incertidumbre permanente de qué es lo que se viene y cómo se viene, y los procesos disruptivos tenemos que gestionarlos en el tránsito del mismo porque hoy entramos en un proceso disruptivo y mañana tenemos un nuevo proceso. Y eso nos coloca en una posición de atención constante y además de sentar bases a nivel organizacional, que es un poco lo que mencionó Verónica, para nosotros poder responder
a esa demanda de la forma más precisa y de la forma más certera según las herramientas que vamos teniendo. Entonces, eh, de hecho, Eder nos menciona que la disrupción se trabaja desde adentro hacia afuera de nuestra organización. Comunidades creativas es una gran herramienta como un paso para inyectarlo en toda la organización. Bien, si bien es cierto que la IA, nos dice don Ricardo, tiene que ser parte de la estrategia, la cultura de la organización será clave para la adaptación a nuevos retos. Esa está buenísima. Yo estoy totalmente satisfecho de la coincidencia que estamos teniendo porque efectivamente nosotros nos enfrentamos a situaciones de este tipo. Retomando lo que les mencioné del ego y la crisis que tuvo en el 2003, ya cuando se dio cuenta que todas estas acciones que estaba ejecutando no necesariamente le estaban funcionando, pues llegó al paso número uno de lo que estamos conversando ahorita. ¿Y qué dijo? Luego dijo, bueno, el mercado cambió y el tema no es una curvita, esto no es una mala temporada de ventas. Definitivamente lo que tenemos o lo que estamos enfrentando en este momento ya es una situación real y que no va a ser solo de 2003. Va a ser 2004, va a ser 2005, va a ser 2006, va a continuar siendo. Entonces, si el tema va a continuar siendo, el paso no es creer que simplemente estamos en una curva como esta curva que está acá de cambio y que ya vamos a alcanzar una nueva estabilidad. De hecho, la lógica nos plantea que el mayor riesgo no es la disrupción, sino esperar a que todo vuelva a la normalidad. ¿Qué es la normalidad? ¿Verdad? Tenemos el tema reciente, de lo que nos ocurrió en los años, en el año 2020, ¿verdad? Que nos decían, no, mira, que la pandemia va a pasar y volvemos a la normalidad. Pues las cosas nunca volvieron a ser como eran. Estuvimos o nos enfrentamos a realidades distintas y lo mejor fue decir, bueno, esta es la nueva realidad que tenemos y ahora, me encanta ese. Ahora nosotros tenemos que tener la posibilidad de aceptarlo. Sí, darnos la posibilidad de aceptarlo, está bien dicho. Y me encanta el comentario de Leonard, que dice, personalmente creo que la mayor amenaza para las organizaciones hoy día no es el cambio, sino que sigamos creyendo que lo que funcionó ayer seguirá funcionando mañana. Totalmente de acuerdo y me parece enteramente funcional. Entonces luego nos dijo, año 2003, la cosa ya cambió. Y aquí es donde nos cae la frase clave sobre lo que estamos conversando en este punto uno, el mayor riesgo no es la disrupción, sino esperar a que todo vuelva a la normalidad. Entonces, vamos al paso 2 y en el paso 2 nosotros decimos, anclar la organización al propósito. De hecho, de los comentarios iniciales hubo unos referentes y se me olvidó, pucha, debí apuntar porque ahora ya tengo varios, por dicha se me pierden porque es un montón, que hacía referencia al tema de las raíces, ¿verdad? Este paso que hace, que dice que anclar la organización en propósito es, para efectos nuestros, puede volverse una frase bien bonito, bien bonita, y que lo acompaño a nivel gráfico. El propósito es el ancla al caos. Si nosotros pensamos que las cosas no se van a mover, sí se van a mover, y se van a mover rápido, se van a mover fuerte y se van a seguir moviendo. Paso número uno. Ahora, en el paso número dos, ¿cómo hacemos nosotros para en esa tormenta tener la claridad de hacia dónde vamos y qué es lo que vamos a y cuáles son las mejores decisiones? Bueno, pues, ¿cuál es nuestro propósito como organización? Y ahí tenemos un reto significativo. Imagínense que en este datito que me encanta, en Deloitte Global Human Capital Trends del 2024, levantaron una información que refería que el 73% de los colaboradores afirma que el propósito de la organización influye en su compromiso laboral. Ahora imagínense la posición de no tener la claridad del propósito de mi organización. Entonces yo estoy trabajando en pro de qué. Y ahora que mencionábamos las estrategias iniciales que planteó Lego, ellos iban por cualquier lado que creyeran que a nivel de mercado les permitía obtener alguna ventaja que sopesara esa crisis que estaban este, enfrentando. Y me encanta el comentario de Alejandra, que dice, las raíces organizacionales en transformación cultural son los valores en su esencia y el propósito, misión, visión, sentido aspiracional. De hecho, aquí el tema es que nosotros tenemos que, aparte de tenerlos claros, tenemos que vivirlos. Y aquí es donde empieza a caminar el asunto hacia el ejercicio de cambio conductual. Bueno, ¿cuál es mi propósito? Si yo tengo claro ese propósito, entonces viene una dinámica que nos permite
ajustarnos al mismo. Toda organización, y aquí vea, Alejandra, como si estuviera esperando ese comentario. Toda organización, para poder alcanzar los resultados que pretende, necesita una claridad de cultura, cómo pensamos y actuamos, cuál es el propósito, para qué existimos. Y adicionalmente, una estrategia de ejecución disciplinada. Eso nos va a llevar en muy buena manera a poder alcanzar resultados a partir de las capacidades que desarrollemos. Pero imagínense qué bonito tener el propósito, cultura y el esquema de ejecución a partir de una planificación bien claro. Me voy puntualmente al tema del propósito. En esta línea de anclar de que el propósito es el ancla del caos, yo en mi propósito tengo que tener claro cuál es el fin en mente. En el momento en el que yo me desalinee de mi propósito, soy cualquier organización, puedo tomar cualquier decisión y no necesariamente esas decisiones van a tener el mejor de los resultados, aunque pareciera que numéricamente sean funcionales. Ahí es donde tenemos que poner los puntos sobre las íes, ¿verdad? Si volvemos al esquema de lo que venía ocurriendo, del ejemplo que les planteé a nivel histórico con las decisiones que fue tomando Lego, si bien en primera instancia dijo, esto no es un problema, no son malas ventas o no es un mal mes, sino que lo que tenemos es una situación continua, bueno, ¿qué hacemos? El primer paso, o después de aceptar que esto era un continuo, dijo, bueno, vamos a ver de dónde venimos nosotros. ¿Cuál es nuestra esencia? Redefinió su enfoque alrededor del juego creativo y el aprendizaje mediante bloques. ¿Por qué? Porque ahora que les puse la imagen y todos empezaron a comentar el asunto del peligro caminando descalzos, de lo entretenido que era el tema, esa era la esencia del Lego. Nosotros, Lego nos refiere al tema de armar, nos refiere directamente a pensar en muñequitos que podemos darle diferentes perspectivas y colocarlos en diferentes escenarios porque nosotros podíamos crear ese escenario. O sea, era un juego creativo y de aprendizaje mediante bloques. Esa era nuestra esencia. Ese es el propósito. El cambio importante que dio Lego, aparte de esta decisión, fue que puso o volvió el propósito conducta. El propósito dejó de ser una declaración y se convirtió en el criterio para decidir. Ahora sí, eso somos, como mencionó Alejandra en su último comentario. Esta es nuestra esencia. A partir de nuestra esencia, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pero respetando nuestra esencia. En el momento en el que se salieron de la esencia que los volvió exitosos, el proceso de innovación se desvió. Ya no estábamos hablando de decisiones orientadas desde la esencia o de su propósito natural, sino que estábamos hablando de decisiones orientadas hacia algo que parecía ser rentable, pero me estaba metiendo en un terreno en el cual no estaba haciendo uso de cuál es nuestra naturaleza y que tenía un peso súper importante. El desafío en este caso no es tener un propósito, sino convertirlo en decisiones y comportamientos. Nosotros organizacionalmente podemos encontrar en la definición de nuestra estrategia, sí, misión, visión, sentido aspiracional, objetivos estratégicos, todo puede ser muy bonito en el papel, pero si eso no lo volvemos comportamientos y no lo volvemos decisiones, es un muy bonito papel. Entonces, la clave fue esa, nos devolvimos al tema, ¿verdad? Entonces, vean lo interesante, y aquí voy con otro. Leonard nos dice, al final la innovación por sí sola no asegura el éxito. El verdadero desafío es convertir la innovación en el valor para el cliente y en resultados sostenibles para la organización. Eso está guapísimo, desde nuestra esencia. Luego se adaptó a las generaciones y empezó a realizar sets según necesidades, plantas, set temáticos, etcétera. Claro, porque aquí el tema es que son gustos e intereses distintos por generación. O sea, para nosotros los que estamos un poquito más grandes, tenemos una línea. Entonces ahí el tema es que no nos salimos de la esencia o Lego volvió a su esencia. Nosotros vamos a mantener lo que corresponde, el juego creativo y el aprendizaje. No importa la edad, pero vamos a adaptarnos a esa línea. Entonces, y ve que en esta que menciona Kevin, la esencia y la rentabilidad van de la mano. Entonces volvimos a nuestro propósito. Nos dimos cuenta, paso uno, que la disrupción era un tema continuo en la nueva normalidad. Después nos dimos cuenta que anclar a la organización al propósito es clave. Nos devolvimos a nuestra esencia.
Si esa es la esencia, de ahí tenemos que partir. Ahora, estamos en un proceso y estamos hablando del tránsito de la disrupción. El devolvernos únicamente a nuestra esencia no lo resuelve todo. Tenemos que hacer un cambio. Entonces nos tenemos que reinventar. O sea, organizacionalmente, y de hecho, ese me encanta en función de lo que plantea Natalia, porque Natalia nos dice que sí, hicimos set según necesidades. Entonces, vean qué vacilón, porque tira plantas, películas, es más fútbol, recién que acaba de pasar el tema del mundial, habían figuritas asociadas a ello y cada uno de la estructura mantuvo lo suyo. Es decir, nosotros tenemos una cajita de Lego, tenemos que armarlo y cuando lo armamos nos da esa posibilidad de mantener la esencia de para qué ellos crearon el Lego, esta creatividad, esta innovación, este aprendizaje. Pero bueno, las generaciones cambian, la disrupción se mueve, entonces no podemos ser los mismos. Mantenemos la esencia, pero nos reinventamos a nivel de liderazgo. Imagínense que en el año 2023 se hablaba de que el 44% de las habilidades laborales cambiarán antes de 2027. Y en este World Economic Forum ya tenían el Future of Jobs Report del 2023, ya tenían una base clara de cómo venía, inclusive lo que estamos hablando ahorita del tema de la inteligencia artificial. Va a cambiar y van a seguir cambiando. 2027 está a 6 meses, o sea, 2027 está acá. Y eso lo predijeron hace 4 años. ¿Va a cambiar? Por supuesto que va a cambiar. Ya ahora nosotros tenemos que pensar en que el mercado o la necesidad de mercado, dependiendo de la naturaleza del negocio en el cual nos encontremos, nos va a obligar a generar ese cambio. Y generar ese cambio nos obliga a nosotros a entender que, como lo mencionamos al principio, los temas disruptivos son continuos, que tenemos que tener una esencia, pero tenemos que adaptarnos. Entonces, el adaptarnos implica pensar rápido. Consulta para ustedes y me encantaría leerlos en el chat. ¿El liderazgo en su organización realmente empodera a los equipos para tomar decisiones y adaptarse? Y ahí vean, negrita letra 46, con rapidez. ¿Será que sí? ¿Será que qué opinan ustedes? ¿El liderazgo en su organización realmente empodera a los equipos para tomar decisiones y adaptarse con rapidez? ¿Cómo lo ven? Me gustaría leerlos. Y mientras tanto, leo el comentario el complemento de Natalia, que nos decía que hasta hicieron una pieza para que uno no separara piezas con los dientes. Eso está buenísimo. Y cuida las uñas y todo, ¿no? Calidad, cuidamos la estética. Muy bien. Sobre la pregunta, ahora sí. Fernanda nos plantea. Nota que antes demoraba un año o más en integrarse o salir en vivo a nivel de sistemas, hoy sucede en 6 meses. Necesitan rapidez. Debe ser una pieza clave para la adaptación y el éxito, nos dice Yadir, porque necesitamos adaptarnos. ¿Cómo lo ve el resto? ¿El liderazgo de su organización realmente les empodera? Porque estamos visualizando y tenemos una coincidencia en cuanto a la interacción que estamos haciendo a través del chat, que efectivamente es una necesidad. Y Andrea nos cuenta, muy en positivo, excelente. Sí, pucha, me brincó. O sea, sí contamos con el mejor de los liderazgos donde se toma en cuenta nuevas ideas y tenemos acompañamiento en la transformación digital. Bien, nos empodera adaptarnos, nos dice Fernanda. Tenemos camino, ese es un reto importante. Vean qué vacilón, en el momento en el que nosotros hablamos de este tipo de temas, y ahí, bueno, este comentario de Leonardo es muy bueno. En instituciones, ojo a la naturaleza de la organización. En instituciones públicas como los gobiernos locales es difícil por el cambio de líderes cada 4 años. Es un tremendo reto ese. Leonard, ese es buenísimo el comentario y buenísimo el abrir de ojos porque nos corresponde, a partir de lo que estamos conversando y la realidad vigente, atendernos ante una disrupción continua. Es un gran reto por atender. Natalia nos cuenta que en los 10 años de experiencia es la primera vez en 3 años que cuento con una líder que me permite eso. Excelente, venlo en positivo, ya tengo esa posibilidad. Pensemos en el ejemplo que les venía comentando sobre el ego, porque ahora sí, necesitamos, o desde la lógica que estamos planteando, que sería reinventar el liderazgo, ¿qué fue lo que hizo? ¿Verdad? Y les cuento acá, ellos lo que hicieron fue, a partir de los pasos que estaban tomando, dijo, bueno, volvemos a nuestra esencia, paso número 2, listo. Entonces eliminemos aquello que no aporta valor y que no está asociado al objeto por el cual nacimos. Vamos a reducir complejidad, concentrar recursos y priorizar sobre lo esencial. Eso me parece fenomenal porque volvimos a identificar, ahora sí,
identificar qué era lo crucialmente importante, ¿verdad? Y nos lleva hacia, y esto es una frase muy Franklin Covey, dejó de llenar el frasco con arena para volver a colocar primero las piedras grandes. Esta es la metáfora de que yo tengo que atender lo esencial primero. Si volvemos a la metáfora hagamos la idea que tenemos un frasco y tenemos piedras grandes y piedras pequeñitas. Las grandes son lo prioritario. Si yo he hecho primero las piedras pequeñitas, voy a llenar el frasco a tal nivel que las grandes no me van a caber. Es decir, me puedo ocupar en cosas que pueden ser superfluas o que no necesariamente estén hiladas al propósito, y aquello que es esencial no me alcanza el tiempo. Ellos dijeron, vamos a eliminar esas piedras chicas, es decir, todas esas decisiones que tomamos en torno a elementos o acciones que estén fuera de nuestro propósito, y lo vamos a eliminar y vamos a priorizar. Y al priorizar nos vamos a enfocar específicamente en nuestra naturaleza. Es decir, nos enfocamos en colocar primero las piedras grandes y después lo accesorio para poder retomar el origen y retomar la naturaleza de lo que como organización teníamos a nivel de propósito. Voy a retomar un poco los comentarios. Don Diego, que decía que en el tema de los líderes o que impulsamos este tema del cambio, no solo les empodera, sino que también requiere ese mindset. Está súper bien. Don José Manuel nos dice que por lo general las organizaciones no, porque no tienen la capacidad, no porque la capacidad adaptativa para las demandas ágiles son exponenciales y muchas veces se carece de competencias. Muy bien. Y esto, el proceso formativo, la intención, y este me encanta, con este cierro, con Rosa, porque Rosa nos hace un ejemplo. Como dijo el CEO de Microsoft, la principal herramienta para el liderazgo y el que debería tener sus colaboradores es la empatía. ¿Ok? Entonces, en este caso, si nosotros pensamos en esos hábitos, eso lo colocó Rosa, que requerimos para poder alcanzar éxito, y aquí retomo lo que tengo en pantalla, donde hago referencia a la definición del ego de vamos por las piedras grandes, es el primer paso para poder enfrentar este proceso disruptivo. Volvimos a la naturaleza base. ¿Cuál es nuestro propósito? Sacamos aquellas cosas que no son parte de nuestro propósito y nos enfocamos, piedras grandes, en aquello que es totalmente esencial. Sobre esa línea, lo más importante, esta frase me encanta porque es de Stephen Covey, papá. Lo más importante es mantener lo más importante como lo más importante, que si bien a nosotros nos pareciera media compleja de leer, es súper sencilla de entender. Lo más importante es mantener lo más importante como lo más importante, y lo estamos hilando con el propósito. Heidi nos dice, el liderazgo es efectivo con la capacidad de tomar decisiones claras, informadas, estratégicas y comunicadas que guían el equipo hacia objetivos común y nos da confianza. Excelente, el tema de la confianza. Muy bien. Tenemos entonces el tránsito y lo estamos desarrollando con el ejemplo del ego. Aceptaron que la disrupción era la nueva normalidad, no fue un mal mes de ventas. Dijeron, volvemos a lo nuestro. Vamos a volver a pensar en temas de creatividad y de aprendizaje a través de los bloques. Nos reinventamos, piedras grandes. Vamos a tomar decisiones en función de nuestro propósito y vamos a accionar a partir de aquello que es lo más importante. Nuevamente, lo más importante es mantener lo más importante como lo más importante. Y luego vamos a entrar al punto de distribuir el poder y acelerar la adaptación, que es el tema o el paso 4. Vean este dato de McKinsey en el 2023. Las empresas con estructuras más descentralizadas tienen 1.5 veces mayor probabilidad de superar a sus competidores en crecimiento y rentabilidad. Entonces, ¿cómo nos estructuramos? ¿Verdad? Y aquí ahorita hubo una frase que fue Gady, que dijo que el tema del liderazgo efectivo, y me voy a la última parte de la frase que compartió, nos da confianza. Entonces, ¿cómo accionó el ego en esto? Ya íbamos avanzando en el pasito a pasito y dijo, bueno, vamos a ser transparentes en cuanto a lo que está pasando. No necesariamente las acciones que ejecutamos en el año 2003 o en este momento particular, si nos posicionamos en ese momento de época, fueron las mejores decisiones. Y aquí, esto que está en el punto 2 lo mencionó
una persona arriba y dijo, cuando estábamos en la parte introductoria del por qué a pesar de la innovación la cosa no caminaba, dice escuchar a los clientes. Y ahí fue donde se orientaron y dijeron, sí, vamos a volver a escuchar a los clientes, a los empleados y a los socios. Con mayor claridad, coherencia, la organización recuperó confianza para actuar. Justo como el último comentario que nos mencionó Heidi, el tema de la confianza es clave. En el momento en el que yo tengo claridad, adicionalmente tengo límites, voy a potenciar confianza. La confianza es el balance que yo puedo tener entre el carácter y la competencia. Y si yo logro ese balance entre carácter y competencia y a la hora de interactuar con quienes forman parte de las organizaciones que pretenden, o de mi organización y que nosotros pretendemos alcanzar éxito, vamos a alcanzar dividendos de confianza, porque estamos siendo transparentes, vamos a escucharlos a todos, vamos a ser coherentes, vamos a buscar que las decisiones conjuntas consideren todos esos criterios. ¿Cómo nos sentimos como equipo cuando nos toman en cuenta? ¿Y cómo actuamos cuando nuestro criterio es parte de la toma de decisión? Ahí es donde viene el dividendo de la confianza. Es como un banco, ¿verdad? Si yo le pongo impuestos a la confianza, es decir, no confío en lo que las personas dicen, hacen, opinan, la velocidad va a ser más lenta y el costo va a ser más alto. Probablemente lo que le pudo haber pasado luego en el momento en el que dijo, vamos a diversificar esta cuestión y nos vamos a salir de la norma que teníamos establecida. Pero después volvimos a la esencia y dijimos, bueno, confiemos en lo que nuestros clientes nos dicen, confiemos en lo que las personas que forman parte de la organización y son especialistas en materia tienen por decir. En ese momento que me toman en cuenta, la velocidad agiliza y reducimos el costo. La confianza tiene un impacto significativo, pero el tema de la confianza es clave a partir de lo que podemos visualizar. La confianza se recupera cambiando los comportamientos. Es decir, no es un tema de verbo, es un tema de acción. Yo no voy a decir, vamos a considerar y no los consideramos. Entonces, nosotros necesitamos eh, tener una claridad de cuál es la participación que tienen los diferentes actores dentro de las organizaciones en función del propósito que la misma tiene. Todos somos importantes y cuando yo me siento importante, las cosas se dan de manera más rápida y logramos un menor costo en el proceso ejecutivo. Entonces, en esta cuarta etapa de distribuir el poder y acelerar la adaptación, Lego volvió a sus raíces y pensó en quienes les acompañaron en su época de éxito, que básicamente fueron sus clientes, sus colaboradores y sus socios. Entonces, esto es un tema que nos orienta hacia el punto 5, que es el aprender más rápido que el cambio. Ahora sí, ya yo pasé, y ojo el tránsito que fuimos dando. Este, quiero nada más retomar un poquito el chat, les digo tal, y nosotros como individuos prepararnos con un plan alterno, empezar a preparar un plan alterno en caso de que nos inviten a salir de la organización. Y esa está profunda, Fernanda, es un tema coyuntural, pero es importante valorar cuál es el accionar que tiene la organización para nosotros como colaboradores y la evaluación que tenemos nosotros de la organización y dónde estamos. Eso está para una conversación un poquitico más profunda. Voy con Aníbal. Aníbal dice, agregaría clientes, colaboradores, socios y proveedores también. Bien, Aníbal, eso se refería específicamente a quién le presté atención yo en el punto 4 de distribuir el poder y acelerar la adaptación. En el último punto, que es este, aprender más rápido que el cambio. En ese de aprender más rápido que el cambio, nos encontramos sobre una disyuntiva bien interesante. Y voy con consulta otra vez. ¿Su organización aprende y se transforma más rápido que el entorno? ¿Cómo lo ven? ¿Su organización aprende y se transforma más rápido de lo que cambia el entorno? ¿Qué opinan ustedes? Desde sus trincheras, ¿su organización aprende y se transforma más rápido de lo que cambia el entorno? Me gustaría leerlos. ¿Qué les parece? Esta pregunta se las trae, ¿verdad? No siempre, nos dice Francesco. Depende del cambio, dice Natalia. Si ese depende, está bueno. Pero bueno, no sabemos en ocasiones cuál es el que se viene. Se trata de llevar el ritmo, pero suele ser muy rápido, no siempre se logra.
Entonces ahí es donde tenemos el detalle. Hay particularidades para las cuales podríamos estar listos y otras no tanto. Definitivamente no. Nos plantea don José Manuel un simple ejemplo, lo que cambia el entorno de la IA. Eso, pucha, nos agarró a algunos por sorpresa. Bien, son realidades que estamos enfrentando, son particularidades que pueden aparecer y nosotros, bajo la lógica de lo que tenemos, por lo menos el principio inicial, que es un ejercicio como este, donde trabajamos en función de los pasos, nos expone significativamente a pensar. Ya desde ahí arrancamos, no lastimosamente nos dice, Yadir nos dice, es complicado porque si no se está preparado para gestionar la disrupción es más lenta la reacción. Bien, Yadir, hay que prepararnos. Necesitamos tener una lógica de base para poder alcanzar un tránsito adecuado en la asimilación o el enfrentar este proceso disruptivo. En las empresas que sistematizan el aprendizaje organizacional, logran hasta un 30% mayor de retorno en iniciativas de innovación. Ojo, esto es complejo. Y ojo lo que nos plantea Alejandra, el cambio cansa mucho a los humanos porque nuestro cerebro es amigo de la rutina. Eso está muy bien. Un desafío trasciende lo laboral. Uy, ¿sabe qué me brincó? Aquí está. Hay cambio en todo el entorno, claro, el cambio es una constante, lo que tenemos, vamos por la base, hay que aceptarlo. En ocasiones la misma legislación a nivel país no permite adaptarse a tiempo. Tiene razón Giovanni, y hubo una mención a nivel del sector que podría afectarnos. Un reto, un reto grande administrar el cambio porque esto no es aislado del trabajo. Bien, Alejandro, entonces, mientras tenemos la posibilidad de eh, actuar, que es nuestro círculo de influencia, mientras más sistematizado tengamos el accionar, mayores probabilidades vamos a tener de enfrentar este proceso disruptivo. Les cuento entonces, ahora que estábamos hablando del tema y que cerramos con el tema del ego en el quinto paso, ¿qué fue lo que hizo? Porque ya estamos en este punto último que nos refiere a aprender más rápido que el cambio. Al final, lo que hizo fue no dejar de innovar, innovó mejor. Construyó nuevas líneas, de hecho uno de los comentarios iba en esa dirección de las plantas y todo este rollo. Nuevas líneas como Lego City, Lego Technic, Lego Architecture, Lego Ideas, videojuegos y videos. Lo interesante fue que en el momento en el que generó esa mejor innovación, no se separó de su propósito. Todas las iniciativas reforzaban el mismo propósito: desarrollar la creatividad a través del sistema Lego. Era la lógica. ¿Y qué alcanzaron con esto? Voy a volver antes del alcance de qué alcanzamos con esto. José Manuel nos cuenta que, sin embargo, brindando una perspectiva más positiva, si podemos desde nuestro metro cuadrado ir transformando esa capacidad adaptativa en nuestras organizaciones, tenemos una oportunidad. Eso está muy bien, porque ya se mencionó anteriormente que si bien las características quizá del giro de negocio en el cual yo me encuentro no tiene cierta flexibilidad, pues bueno, hago lo que esté a mi alcance y me encanta esa perspectiva que plantea José Manuel. Retomo acá. Lego siguió innovando, innovó mejor y no se separó de su propósito. ¿Estamos bien ahí? Ahora, ¿qué fue lo que ocurrió? Entonces aquí les cuento el final de la historia porque es muy bonito. Estábamos hablando de qué pasó desde el año 2003, que la cosa no iba caminando. Pues bueno, Lego en el 2003-2004 estaba al borde de la quiebra, perdía cerca de $1 millón por día. Tenía un modelo de negocio disperso y lo que encontró fue una crisis de identidad. Pucha, ya me perdí de la base. Para efectos del 2016, 12 años, ¿verdad? Que es una cuestión, esto es una carrera de resistencia, ¿verdad? No de velocidad. Alcanzó una recuperación importante, superó sus ingresos por 6 veces multiplicados por 6 en función de lo que tenía. Fue el líder mundial de la industria del juguete y generó un modelo nuevamente rentable. Atravesó la disrupción. Y hoy, más de $1.000 millones anuales, presencia en más de 130 países, más de 1.000 tiendas Lego y continúa creciendo en productos físicos, experiencias, videojuegos, películas, educación, siempre alineado a su propósito. Entonces, Lego nos dio la posibilidad, Fernando nos cuenta, Lego también modernizó sus antiguos modelos agregando luces y efectos tipo autómata. A veces no se trata de cambiar, pero sí de mejorar. Súper bien. Entonces, Lego lo que hizo fue un tránsito
que lo llevó al éxito, y este éxito del ego realmente se dio, y aquí es donde viene el mensaje que a mí me parece súper significativo a la luz de lo que estamos conversando. El ego no sobrevivió porque evitó la disrupción, en ningún momento lo hizo. Sobrevivió porque aceptó la nueva realidad, recuperó la confianza en su propósito y tuvo la disciplina para ejecutar decisiones coherentes con él. Entonces, el tema de la estructura, el tema de la confianza, el tema del fin en mente son clave. Este tránsito completo que hizo el ego, desde aceptar, volver al propósito que era lo nuestro, reinventarnos, o escuchar a quienes estaban alrededor y aprender que puede innovar de manera más rápida sin perder la esencia, fue la clave para que pudiese recuperar lo que tuvo durante mucho tiempo y que sigue teniendo ahora y que entró en un bache. La pregunta que les quiero dejar para efectos de este tránsito que acabamos de hacer, de los 5 pasos de la disrupción a la oportunidad, es esta. Esta es reflexiva. Nada más que todavía no se me vayan porque después de esto ya ahora sí viene el query del documento a bajar, que corresponde a la guía de disrupción que les mencioné al puro principio. Si mañana su organización enfrentara su propio momento Lego, la pregunta para nosotros sería, ¿estaría preparada para recuperar primero el propósito que la guía y la confianza que la mueve? ¿Será que nosotros estamos en esa capacidad? Este tema de atravesar la disrupción bajo los temas que acabamos de conversar y enfrentar aquello que ya es una situación normal, nos obliga a preparar la base para poder, para poder enfrentar esas nuevas situaciones. Este es el planteamiento que les dejo como cuestionamiento interno para todos acá y quisiera agradecerles su permanencia continua durante todo este desarrollo. Se nos hizo rapidísimo estos 52 minutos de ejercicio. Esto es lo que les dejo para acá. Muy bien, con esto cierro los 5 puntos que habíamos conversado. Quisiera solicitar su apoyo y aquí les voy a presentar 2 cosas. Este primero, este es el QR que tiene y en este momento las chicas les van a colocar en el chat. Ya las embarqué, compañeras, en el chat de la reunión por si el QR no les funciona. Este, el QR donde van a tener una evaluación y al terminar la evaluación de nuestro ejercicio, que nos ayudaría un montón, ya Cindy lo colocó en pantalla, en el chat, muchas gracias, van a poder descargar la guía digital correspondiente a la temática y que desarrolla los 5 pasos que acabamos de trabajar. Este ejemplo, de hecho ahí vi otro ejemplo que ya me dio una idea. Muchas gracias, Natalia. Sería interesante este análisis en empresas que más bien quisieron adaptarse, pero no tuvieron que volver a su esencia como Vic. Ya ahí me dejó una picando usted, Natalia, para la siguiente. Giovanni, siempre se puede y siempre que se pueda y que exista un compromiso que empieza por uno, se puede adaptar y gestionar los cambios necesarios. Bien. Para poder contestar la pregunta será revisar la cultura de la organización, ya que es base para enfrentar los retos. Tiene razón, Ricardo. Muy bien. ¿Cómo estamos a nivel cultural? Y se refiere a la pregunta que les había mostrado anteriormente. Este es entonces el QR que les agradecería montones. Si nos pueden ayudar con la evaluación, nos ayuda a crecer y tratar de hacer de estos espacios lo más funcionales y de aprovechamiento para todos ustedes. Nos encanta, me ha encantado muchísimo la participación, quizás lo que más disfruto de estos procesos. Y luego, el otro detalle, cualquier cosa, este enlace ya lo tiene Cindy ahí, no sé si lo podemos fijar, Cindy. Y se menciona el libro Disrupt Everything to Win, podría compartir Listo, ahí está, Francesco, ya los chicos le van a responder ese mensaje. El último es que los quiero invitar. Ya con este, ahora sí cierro y les dejo la información también. El próximo 9 de septiembre vamos a tener en Costa Rica a Stephen Emar. Kobe va a estar acompañándonos con el tema Liderando en tiempos de incertidumbre. Ya estamos en proceso de colocación de espacios. Se hace a través de e-ticket y tienen este QR en pantalla para que puedan obtener información y apoyo en el tránsito de su proceso de inscripción. De verdad, sería todo un placer que nos pudieran acompañar. Les dejo esto mientras tanto, agradecerles muchísimo por el tiempo que dedicaron
al ser las 10:55 de la mañana. Si tienen alguna consulta, con muchísimo gusto, que nos quedan unos minutos. Carol, ok, Carol, ya ahorita me le contestan ahí si ya dice que ya llenó el form, si tienen. Ok, tenemos ahorita en el chat el autor del libro para quien lo preguntó. Cindy lo acaba de colocar y Carol, en teoría, al finalizar el proceso evaluativo, podías descargar el documento. Ajá, al final te da el link para la guía. Eso es lo que plantea Rosa. Muchísimas gracias. Les reitero la invitación a Liderando en Tiempos de Incertidumbre, próximo 9 de septiembre en el Centro de Convenciones de Costa Rica, entradas en e-ticket y el QR para efectos de su profundización o información. De verdad, muchísimas gracias para efectos de su participación. Ese para efectos me sonó muy feo. Muchísimas gracias por su participación durante todo este webinar. Me encantó muchísimo. Si tienen alguna dificultad que leo que tienen en algunos de los links, el chat nosotros lo conservamos y hacemos contacto para efectos de su contacto, de poder solventar lo que nos están planteando. Muchas gracias por su tiempo y pues nos vemos en el próximo. Que estén muy bien y que tengan muy bonito miércoles, jueves, viernes y el resto de la próxima semana. Pura vida.